tópico. Vamos a conversar con el diputado William Dávila, que tenemos ya vía telefónica. Diputado, gracias por atendernos. ¿Cómo está? Buenos días. Buenos días, Sergio. Buenos días, Sergio. ¿Cómo está? ¿Cómo me le va? Muy bien, William. Qué bueno conversar contigo y sobre todo, bueno, las expectativas que hay en torno a la reincorporación del TIAR. Mucho se ha hablado, por cierto, Williams, en torno a este tema de la reincorporación del TIAR. Incluso algunos hasta han desechado o piensan que realmente con esto nada se puede hacer. Mientras tanto, el régimen, pues, más bien ha arremetido contra él y ha asegurado bueno, que más bien es una especie de amenaza como tal a la seguridad de la nación. Primero quisiera tu punto de vista con respecto a esto y luego pues conocer un poco más de lo que pudiera, de los alcances que pudiera tener como tal la reactivación de Venezuela ante el TIAR. Bueno, mira, el TIAR o Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca data de 1947. El estatuto de transición que nosotros aprobamos en el comienzo de este año 2019 establece que debemos reintegrarnos a todos los organismos internacionales, todos los sistemas que tienen que ver pues con la protección del continente y dentro de eso está el TIAR. Nos hemos reincorporado pues reingresado pues al Banco Interamericano de Desarrollo, a organismos de promoción y respeto y garantía de los derechos humanos, y este es un tratado del cual Venezuela se salió viviendo Chávez en el año 2012, creo, 2013, sí. Y obviamente era una necesidad para reincorporarnos pues a todo el sistema y Venezuela jugar un papel importante en lo que corresponde a la promoción de la paz en la región. No es un instrumento que de inmediato significa una declaración de guerra y de invitación de las Fuerzas Armadas aquí de cualquier país en Venezuela, como lo ha querido hacer ver el régimen de la usurpación, y tampoco es un instrumento de dominación ni de hegemonía de los Estados Unidos. Fue producto de cuando se constituyó la OEA, se habló de crear un sistema de defensa de los derechos humanos. El TIAR incluso nació antes de la OEA, nació antes de la OTAN. Forma parte pues de un sistema de promoción de defensa continental y lo han querido establecer uno como que si fuera una invitación de inmediato a las Fuerzas Armadas y que eso iba a tener por lo demás una solución mágica a los problemas del país. Y otros que han querido señalar como que si nosotros estuviésemos invitando al imperialismo norteamericano para que se tome de una vez a Venezuela. Ni uno ni lo otro. Eso es un tratado de asistencia recíproca que tiene que ver con la defensa continental y que hoy día, y de allí a lo mejor la reacción virulenta que ha tenido Maduro a través del alto mando militar y el brazo ideológico que domina, que es el TCJ, que han querido pues señalar de todo, establece un nuevo concepto de seguridad continental de carácter multidimensional a partir del 2003 en una conferencia que se realizó en México. Allí ya se habla de elementos como el terrorismo, los ataques cibernéticos, el lavado de activos, el lavado de capitales, la trata de blancas, la violación de la democracia representativa, la violación de los derechos humanos, entre otros agentes que afectan la paz de la región. Esa es una situación que nosotros la estamos viviendo aquí con la presencia de grupos irregulares en la frontera, con la presencia de grupos que han sido calificados por la Asamblea Nacional como terroristas, el caso de los grupos colectivos, que incluso la misma alta comisionada de los derechos humanos denunció eso y hasta dijo que había que evitar o eliminar esos grupos colectivos y los mismos organismos como el FAES, de manera pues de que hay una serie de situaciones de hecho que están sucediendo en el país que ponen a esta gente del régimen de la usurpación desesperados porque ellos saben que no están contribuyendo a la paz de la región, sino que antes por el contrario, uno de los aspectos, por ejemplo, la pobreza, el hecho mismo de la presencia de centenares de compatriotas nuestros como migrantes y refugiados en muchas partes del país, todo eso son elementos que afectan la paz de la región. Entonces, desde ese contexto,
el TIAR tiene una importancia y yo sí creo que es un mecanismo muy importante de presión internacional en este momento, claro, a los efectos de buscarle una salida a la catástrofe que estamos viviendo aquí en Venezuela. Ahora, diputado William Dávila, por supuesto, cuando uno, pues, primero se había exigido tanto a la Asamblea Nacional que aprobara como tal este tratado o la reincorporación de Venezuela a este tratado, y ahora comienzan los detractores, ¿no? Dicen, bueno, por un lado está el régimen, primero que nada, bueno, de hecho, ellos aseguran que todo el objetivo de la reincorporación de Venezuela al TIAR es buscar un incidente que justifique una acción militar contra Venezuela. Le pregunto, con respecto a eso primero, ¿eso es factible? ¿Que realmente haya algún tipo de acción militar? No, mira, serio. El artículo 8 del tratado establece una serie de medidas que deben de formar, o que toma parte, o que adoptaría el órgano de consulta del TIAR, que va de menos a más. Me refiero, ruptura de relaciones diplomáticas, sacar los jefes de misiones, retirar los jefes de misiones diplomáticas, ruptura de relaciones consulares, suspensión de vuelos aéreos, sanciones económicas, suspender cualquier tipo de comunicación telegráfica, postal o telemática hoy día con los nuevos avances tecnológicos, sí. Y por último las Fuerzas Armadas. Yeah. O sea, no es que van a llegar de inmediato a decir, mire, se toma la decisión de que la Fuerza Armada de X país va a tomar esta cosa. Eso no es así. Eso primero se toma una serie de medidas diplomáticas, de persuasión, de reuniones, porque el carácter del TIAR es más bien del mantenimiento de la paz, no es un instrumento para provocar la guerra, y más bien lo que busca son soluciones ahora, pero el régimen, a los conflictos. Fíjate que sí. En 1900, la primera vez que se empleó el TIAR fue la guerra que hubo entre Costa Rica y Nicaragua. Exacto. Nicaragua invadió a Costa Rica, eso fue el 11 de diciembre de 1948. 48. Ahí todavía no estaba el órgano de consulta, sino que existiera la Unión Panamericana, no estaba todavía la OEA. Y ahí nombraron una comisión investigadora para ver in situ la situación que estaba sucediendo y llegaron a un acuerdo de paz. Incluso eso sirvió para que la misma Costa Rica decidiera no tener fuerza armada porque consideró que el TIAR era más que suficiente para la protección de su territorio, cierto que no tenía un carácter entonces guerrerista. Y de ahí en adelante han habido una serie de invocaciones. El TIAR tuvo problemas cuando la época de las Malvinas, porque los Estados Unidos en ese momento apoyó a la Gran Bretaña porque formaba parte de la OTAN. O sea, ha tenido una serie de vicisitudes en el transcurso de los tiempos, y además el TIAR tiene origen en el pensamiento de Bolívar, data desde 1826, cuando siendo el presidente de Perú y de Colombia convocó al Congreso Anfictiónico de Panamá y llegaron a un tratado que se llamó el Tratado de Liga, Unión y Confederación. O sea, se remonta a orígenes históricos que tienen que ver con el pensamiento de Simón Bolívar. Lo que pasa es que aquí lo ven como un instrumento de hegemonía imperialista, como que si ya estuviéramos invitando a que vengan las Fuerzas Armadas, y eso no es así. Sí. Este es un tratado que lo que busca precisamente el mantenimiento de la paz y obviamente el mantenimiento de la paz en la región. Ahora, pero al régimen de Maduro no le gusta que se haya aprobado esto en la Asamblea Nacional, y tanto no le gusta que pues ha salido con esta decisión del Tribunal Supremo de Justicia allá en Venezuela, asegurando pues que más bien atenta contra la independencia de Venezuela o la libertad de Venezuela, o atenta contra la democracia, mejor dicho, era el término que usaba, entre otros, ¿no? Sergio, para nadie es un secreto la presencia de los cubanos en Venezuela, de misiones militares rusas, la presencia del ELN y de grupos armados irregulares en la frontera en el sur de Venezuela y en el norte. Que vienen a hablar de este régimen de independencia, de que ni siquiera han sido capaces de garantizar la integridad territorial nuestra en la zona del Esequibo. Eso es simplemente, se sienten, vamos a decirte, el que es picado de culebra no pasa por bejuquero, eso es lo que le pasa. Exacto. Ellos saben muy bien que llegó un momento en que no pueden seguir actuando como lo están haciendo, y que además desde el punto de vista internacional ya ha habido una reacción en cadena, una especie de operación tenaza que por todos lados los están
llevarlo como son un Estado fallido y un Estado forajido. Un sistema universal de los derechos humanos que lo condena, sistema interamericano de derechos humanos que lo condena, la Corte Penal Internacional investigando a la fiscal porque ha habido allí un estancamiento ante la investigación de los delitos de lesa humanidad, o sea, por todos lados, porque simplemente Venezuela estamos en presencia de un Estado forajido que no le garantiza la paz a la región, y por el otro lado es un puente para toda una serie de delitos, de graves violaciones de derechos humanos y de delitos contra la paz. Esa es la realidad de lo que está pasando en el país. Por supuesto, eso a Maduro no le gusta que se lo digan, pero esa es la realidad y eso no puede él echarlo hacia atrás. Diputado William Dávila, el siguiente paso, luego de lo que fue la aprobación del TIAR ante la Asamblea Nacional, es enviar este instrumento para su ratificación a la OEA. ¿Ya este paso fue realizado? Sí, eso fue una comunicación que ya envió el presidente Guaidó al representante nuestro ante la OEA, que es el embajador Gustavo Tarre, para que dentro del sistema automatizado ya no aparezca Venezuela como que si no estuviera dentro del TIAR, porque eso era lo que había sucedido, porque incluso hubo gente que decía que no había necesidad de aprobar la ley, porque cuando Chávez denunció el tratado, no fue aprobado en la Asamblea Nacional del momento, y entonces en consecuencia no había necesidad de aprobar la ley, pero resulta que en el sistema interno de la OEA aparece Venezuela como país que no está en el TIAR, entonces era necesario hacer lo que se hizo, se aprobó una ley, se siguió el procedimiento normal de 2 discusiones, y la última discusión que fue la que se dio la semana pasada, la primera se dio el 28 de mayo, de manera pues de que ya esa comunicación se le envió a Gustavo Tarre para que Gustavo Tarre solicite en el Consejo Permanente la incorporación ya de Venezuela en el TIAR. Ese sería en todo caso el próximo paso. Exactamente, el próximo paso sería, digamos, como tal, la presentación ante el Consejo Permanente por parte del embajador Tarre Briceño ahí en la OEA, ¿correcto? Sí, es un procedimiento administrativo. Incluso fíjate que ya ellos han decidido, han declarado, el Grupo de Lima declaró que está de acuerdo que Venezuela fue ingresar al TIAR. Han habido declaraciones, incluso el secretario general de la OEA, Luis Almagro, que están de acuerdo. O sea, de manera tal de que eso no es un problema, vamos a decirte, de morir, sino todo lo contrario, es un procedimiento que está allí, que ya la semana pasada, el jueves, la reunión fue el martes, el miércoles, ya estaba elaborando la comunicación del presidente Guaidó para enviárselo a Gustavo Tarre. En todo caso, como lo ha dicho en varias ocasiones, el presidente Guaidó asegura que el TIAR no es una solución mágica. Si no es una solución mágica, ¿en qué contribuye, diputado William Dávila, a la crisis que vive Venezuela y a la salida, mejor dicho, de la crisis que vive Venezuela? No, yo sí creo, mira, con todos los vaivenes que ha tenido el TIAR, que lo han desestimado, dicen que no sirve para nada. Algunos colegas dicen, bueno, ya pasó una semana y no ha pasado nada, etcétera. No, yo sí creo que es un mecanismo internacional de presión muy importante, muy eficaz. Yo sí pienso que ahí tiene la comunidad internacional un instrumento efectivo y eso lo sabe Maduro. Tú no tienes aquí el derecho de veto para aplicar cualquier decisión que tome el órgano de consulta del TIAR, que sí lo tendría el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Aquí, por ejemplo, el Consejo Permanente puede solicitar de la OEA la reunión de cancilleres, que es el órgano de consulta del TIAR, pero entre tanto se reúna, se haga esa reunión de cancilleres, el artículo 12 permite que el Consejo Permanente de la OEA actúe como un órgano de consulta provisional, de manera pues de que hay mucha facilidad en la toma de decisiones por parte del órgano de consulta del TIAR. Ese mecanismo tan rápido y tan flexible no lo tenemos nosotros a nivel de las Naciones Unidas, porque el Consejo de Seguridad, pues tú tienes el veto de los países más grandes, Rusia, China, etcétera. Eso no sucede con el TIAR. Entonces yo sí creo que aquí hay un mecanismo muy eficaz, muy pertinente desde el punto de vista de, por ejemplo, la apertura del puente humanitario, es decir, que venga ya un puente humanitario como una decisión del TIAR. ¿Cómo lo va a pagar eso Maduro? Bueno, ahí vendrá una situación que tendrá que decidirlo, ¿no? En segundo lugar, como yo lo acabo de decir, de menos a más hay una serie de medidas, y por último la utilización de las Fuerzas Armadas, pero esa no es la decisión principal,
sino que simplemente el TIAR es un instrumento de preservar la paz, pero a Maduro le están diciendo, bueno, mire, usted tiene toda esta serie de oportunidades, de opciones, de posibilidades de ir resolviendo la crisis, pero si él sigue siendo, como decimos en mi tierra, tozudo, y le da una patada a la mesa y lo que hace es amenazar, como lo están haciendo, como lo dijo recientemente, que todos los que estábamos promoviendo el TIAR éramos traidores a la patria, lo han dicho en el programa ese que utilizan los miércoles de la noche. Ahí no está promoviendo la paz, ahí no está promoviendo ningún tipo de reencuentro ni de solución pacífica, sino que sigue con el hacha en la mano queriendo cortar cabeza. Entonces, frente a esa situación, si él sigue utilizando la violencia verbal, la acción de la persecución sistemática contra cada uno de nosotros, bueno, mira, ahí están esas medidas que yo le estoy diciendo que va de menos a más, que llegará el momento en que se lo aplicarán, pues. Claro. Ahora, diputado Dávila, justamente acerca de eso, ya concluyendo esta conversación, justamente acerca de eso, pues pudiera haber algún tipo de arremetida, o por lo menos se intentó, se habló mucho del tema el fin de semana, de que vendría una arremetida contra los diputados, otra más, por haber aprobado justamente este tratado. Por supuesto, inconstitucional, digo yo, la arremetida por parte del régimen, pero esto es muy factible. ¿Han sentido algún tipo de amenaza ustedes en los últimos días con respecto a esto, más allá de las que se han hecho públicas a través de los medios y las redes sociales? Bueno, sí, ha habido llamadas, por lo menos en mi caso, el fin de semana ha sido llamadas por teléfono de amenaza, de grupos de ellos, supongo, ¿no? Y las declaraciones que dio el propio Maduro, de amenazarnos, de decirnos que somos traidores a la patria, es decir, nos expone al escarnio público. Cualquier persona puede considerar que está ganándose una estrella agrediendo a un diputado porque somos traidores a la patria. Eso sucede, eso no es mentira. Es un peligro inminente, hay fundados temores de que sí se desate aquí una persecución, yo lo he venido diciendo, utilizando incluso elementos de la delincuencia para no aparecer el Estado usurpador agrediendo, pueden utilizar a otros agentes que aparezcan cualquier agresión contra nosotros producto de la delincuencia común. Todas esas cosas es posible y es importante decirlo. Yo esas cosas no las escondo, hay que decirlas porque la comunidad internacional tiene que estar debidamente informada de este estado de peligro inminente, de fundados temores ya públicamente declarados, que puede generarse en Venezuela una nueva escalada de persecución, incluso de aniquilamiento físico a diputados y dirigentes opositores de Venezuela. Bueno, será para que, acabar de todas con la Asamblea Nacional, no va a quedar nadie allí, ¿no? Si siguen en esta persecución. Bueno, es decir, una dictadura en pleno desarrollo, sangrienta y cruel. Sí. Ahora, ya la comunidad internacional está informada, todo el mundo sabe lo que está pasando en Venezuela. A nosotros no se nos ha temblado el pulso para tomar las decisiones, al presidente Guaidó mucho menos. Por eso yo no estoy de acuerdo con esos ataques a veces que provienen de sectores que dicen son de la oposición, porque son unos ataques virulentos. Y cuando el enemigo no es Guaidó, el adversario enemigo está allá en Miraflores, que es el que nos amenaza a diario a todo el mundo. Exacto. Yo creo que aquí lo importante es precisamente fortalecer la unidad, seguir luchando, seguir trabajando, y yo soy optimista, y eso es lo que le quiero transmitir al que me esté escuchando en este momento. Soy optimista pese a las dificultades que tenemos, pero yo sí creo que esto va a tener una salida, porque el pueblo primero está llevando mucha broma. Es la gente la que está necesitando, está pasando de verdad por múltiples dificultades de tipo humano, personal, colectivo, social, familiar, etc. Sigue la gente saliéndose del país, sigue la falta de dinero para comprar comida y medicina, porque usted puede conseguir hoy día comida en los estantes, pero no tienes el dinero para comprarlo, y además de eso, sigue el problema de que se va la luz, que no hay agua, que no hay gas, todo ese tipo de cosas no han sido resueltas, sino cada día se agrava más, y entonces el compromiso nuestro es seguir luchando para que Venezuela definitivamente salga de esta tiranía y podamos tener nosotros un régimen de libertades públicas en donde el pueblo viva con la felicidad que se merece. Agradecidos, diputado. Gracias por permitirnos conversar con usted esta mañana. Un fuerte abrazo. Gracias, Sergio. A la orden siempre. Muchas gracias. Vale. El diputado William Dávila, amigas, amigos, con quien conversábamos nosotros aquí en Al Día con Sergio. Una pausa y ya venimos con más de nuestro programa del día de hoy. Ya regresamos.